reivindicaciones tenemos también dentro de la universidad, pues ha acudido también a unos propósitos sociales por el ayuntamiento de Berlín. Así que el 25 de noviembre, día de la lucha contra la violencia de género, y estamos viendo que por una parte nos sigue sorprendiendo cada semana prácticamente, cada 10 días tenemos un acto dramático tremendo, y por otra parte estamos viendo que contra lo que sería de prever, de desear la juventud, parece que en cierta forma tampoco camina por la senda que esperábamos que caminara. Vemos que la violencia de género también se ceba entre los adolescentes, aprovechando, como comentábamos antes, las nuevas tecnologías de la información, la comunicación. Y bueno, esto sí que en realidad es sorprendente y nos deja un poquito descolocados. Algunos pensamos que la única vacuna que pudiera existir contra este drama es la educación. Yo particularmente pienso que si los niños desde que nacen se educan, crecen y bueno, de cierta forma aprenden, ven de los demás pues unas relaciones de igualdad entre los sexos, igualdad, solidaridad, comprensión, igualdad dentro de la diferenciación, pues llegaríamos con más armados hasta los momentos en que se nos puede dar las circunstancias de un intento de violencia de género. Es una idea. No sé, seguramente Mara ahora nos hablará un poquito más de ello. Mara Nieto viene hoy a charlar con nosotros. Es licenciada en filosofía, doctora en filosofía en psicología, perdón, de la educación. Creo que estás preparando también la tesis. Correcto. Entonces, poco más, sencillamente darle la bienvenida, darle muchas gracias y, como siempre decimos, estás en tu casa, lo que creas conveniente. Gracias. Muchas gracias. Sí, perdona, me recuerdan. Aprovechamos para controlar que los teléfonos están apagados o en silencio y así lo quitamos. Creo que vale, sí funciona. Bueno, pues muchas gracias a la Universidad Popular por haber dedicado este día a una actividad como esta y por haberme traído, y gracias también a quienes habéis venido porque es un viernes y hay muchas cosas que hacer, y así que gracias. Bueno, voy a hablar primero sobre cuál considero que es el papel de la escuela en general, y después voy a conceptualizar el género y la violencia de género. Más tarde voy a explicar, voy a presentar las investigaciones que se han hecho al respecto, y finalmente posibles actuaciones que se pueden llevar a cabo desde el sistema educativo para prevenir este problema. La escuela es un contexto de socialización. Se supone que su objetivo es preparar a los chicos y chicas para la vida. Y como contexto de socialización, pues ha surgido como en sí mismo es una estructura socialmente creada. Y como estructura socialmente creada está influida por distintas estructuras de poder, como pueden ser el género, la clase social, la raza, y por tanto, como estructura que es, puede estar legitimando estas dinámicas de poder. ¿Qué pasa? Que entonces se están produciendo unas contradicciones con lo que se supone que pretende la escuela. La escuela tiene como finalidad públicamente establecida la lucha contra la desigualdad y contra las discriminaciones. Y sin embargo vemos que puede estar siendo una estructura que lo está permitiendo y lo está fomentando, lo está legitimando en cierto modo. Pero sin embargo puede ser también una herramienta de empoderamiento, porque si entendemos que la escuela debe promover un desarrollo integral de todo el alumnado, en el que se fomente su capacidad crítica, su acción moral, se promuevan buenos hábitos de convivencia, se acepte y valore la diversidad
y se promueva la autonomía y el juicio personal del alumnado, pues se supone que podrá ser una herramienta de empoderamiento. ¿Y qué pasa con el género? Pues el género se entiende como los papeles que son socialmente asociados, que están socialmente asociados a hombres y mujeres. A los hombres se les ha asociado normalmente con el ámbito público y se ha fomentado pues, que se dirijan al éxito en el ámbito público, ¿no? Y a las mujeres se nos ha asociado a un ámbito más privado y una dedicación hacia los cuidados. ¿Y qué ocurre? Que no es simplemente una diferenciación de roles, no es simplemente que a los hombres se les hayan asignado unos papeles y a las mujeres otros, sino que en esa diferenciación de roles hay asociada una diferencia de poder, que está situando y está valorando socialmente mucho más aquellas capacidades, aquellas características que están asociadas a los hombres, pues por ejemplo, ser más agresivos o tener más capacidades para tener éxito en la vida pública, y todo eso en detrimento de las mujeres. Este sistema se mantiene porque se sitúan unos por encima de otras. ¿Y qué ocurre además? Pues que desde los 2-3 años los niños y las niñas ya están interiorizando esos estereotipos de género, esos roles, y todo eso ocurre a través de los distintos adultos de referencia, pues de los medios de comunicación, de las distintas instituciones, etc. Y desde esta perspectiva, ¿qué es la violencia de género? Pues la violencia de género sería esa máxima expresión de esa desigualdad de poder. La Organización de las Naciones Unidas lo definió como todo acto de violencia basado en el género, en la desigualdad de poder basada en el género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Y esto ensalza dos cosas muy importantes. En primer lugar, que está basada en el género, es decir, que se ejerce por esa diferencia de poder, de hombres a mujeres. Y en segundo lugar, también recalca que es un fenómeno que no solamente sucede en el ámbito privado, sino que tiene lugar también en la vida pública. He traído una tabla que permite ver más claramente esto que digo, en la que vemos distintos ámbitos en los que tiene lugar la violencia de género. En primer lugar estaría la pareja o expareja, que es lo que a todo el mundo se nos viene a la cabeza cuando se habla de violencia de género, y que es la que tiene lugar en las relaciones de pareja o expareja o de noviazgo. Y este tipo de violencia en la pareja está muy relacionada con el ideal de amor romántico, que es un concepto que hay en torno al amor y que también adoptamos desde que empezamos a tener, pues en las películas Disney ya se está viendo eso, y desde la infancia. Y está ligado a atributos como el sacrificio, la entrega, la sumisión, etc. Hay distintos autores y autoras que han hecho como una clasificación de los distintos mitos que pueden tener lugar. Por ejemplo, encontramos el mito de la media naranja, la creencia de que hay una pareja predestinada ahí fuera y que una vez que la encontramos debemos mantenerla a costa de todo. El mito del emparejamiento, que la pareja heterosexual y monógama es algo natural y es universal. O por ejemplo el mito de la exclusividad, que es la creencia de que no se puede estar enamorado de dos personas a la vez. O el de la fidelidad, o el de los celos como signo de amor, o el de creer que el amor y el enamoramiento son lo mismo, o pensar que el amor lo puede todo.
O, por ejemplo, que debe conducir siempre a una unión estable y duradera y que debe perdurar con el paso de los años. Todas estas creencias, al final, llevan implicada un ideal de permanecer con otra persona a costa de cualquier cosa, y está basado, pues, en la sumisión. Además de esta violencia que se puede ejercer en el ámbito de la pareja, existen otros ámbitos en los que también tiene lugar la violencia de género, y esto normalmente no suele ser reconocido. Por ejemplo, en la calle encontramos un montón de situaciones en las que se da esta situación: agresiones sexuales, acoso sexual callejero, explotación y tráfico de mujeres. En el ámbito laboral, acoso sexual. En el ámbito escolar, sexting, envío de imágenes sin consentimiento. En los medios de comunicación también encontramos este tipo de violencia, ya sea de un modo explícito o implícito. También se puede ejercer violencia desde el Estado, con políticas que permitan, o por acción o por omisión. Hay otro tipo de violencia de género que se ejerce en el ámbito médico, que es la violencia obstétrica. Y también encontramos violencia de género, pues, basada en las tradiciones culturales y otras que tienen lugar en los conflictos armados o en los movimientos migratorios. Por tanto, vemos que la violencia de género abarca mucho más que la pareja o expareja. ¿Y hasta ahora qué han visto las investigaciones? Pues se ha encontrado que los estereotipos de género, las creencias sexistas y los mitos del amor romántico están muy presentes en la juventud española, y que además son factores de riesgo de sufrir o cometer esta violencia. Es decir, si yo tengo muy interiorizado mi modelo de género y tengo muy interiorizados también los mitos del amor romántico, será más fácil que yo sufra como mujer una violencia de género por parte de un hombre que al revés. Y además, si fuera un hombre y tuviera muy interiorizado mi modelo de masculinidad y los mitos del amor romántico, sería más probable que yo ejerciera este tipo de violencia hacia mi pareja. Además, también se ha visto que hay una mayor justificación de la violencia de género y del sexismo por parte de los chicos que en las chicas. Y es mayor en cursos como tercero y cuarto de la ESO, en comparación con otros cursos más mayores, de grado medio superior o bachillerato. En cuanto a la violencia en la pareja, que no es violencia de género, se encuentran distintos resultados. Digo que no es violencia de género porque puede ser violencia que se ejerza por parte de chicas a chicos, pero no se puede considerar violencia de género, porque no es algo sistémico, no hay un sistema entero que refuerza esa situación, y solamente se puede dar en un ámbito como es la pareja. En la calle no ocurre, en el trabajo no ocurre, o sea, tiene una naturaleza distinta, y esto es importante señalarlo. Entonces, con respecto a estos resultados, se ha visto distintas cosas. Por ejemplo, hay estudios que no encuentran diferencias significativas basadas en el género. Hay otros que encuentran que las chicas son más agresoras en violencia verbal y emocional y física, y los chicos más agresores en violencia sexual. Y hay otros que demuestran que las chicas dicen que ejercen más violencia verbal y física, excepto la violencia física grave. Y además informan que sufren más violencia física que los chicos. Pero ¿qué pasa? Todos estos datos son un poco raros, ¿no? Hay que interpretarlos. Y para eso está bien ayudarse de otras investigaciones. Por ejemplo, ¿por qué se puede explicar que haya esta diferencia? Pues se ha encontrado que las chicas muestran una mayor tolerancia social a expresar que cometen determinadas formas de violencia, por ejemplo. O tienen mayor capacidad introspectiva para recordar la violencia que han ejercido.
Y los chicos, por ejemplo, infravaloran mucho más la violencia que ejercen y tienen distintos criterios sobre lo que se considera agresivo. Y eso también puede estar influyendo en los resultados de las investigaciones. Y además hay un aspecto que es muy importante también para entenderlo, y es que la sexualidad de las chicas está más relacionada en estas edades con lo afectivo relacional y los chicos, la de los chicos más con el placer sexual. Y esto es importante porque pone de relieve que si las chicas están dando más importancia a esos aspectos de relación, es posible que estén señalando más pues dinámicas que se dan dentro de sus relaciones y son más conscientes de eso que los chicos. Bueno, y en cuanto a la violencia de género que se comete a través de las tecnologías, que lo estábamos comentando antes, pues se ha visto que las mujeres sufren mayor victimización sexual online que los hombres, que las chicas son ligeramente más víctimas y más testigos en situaciones de estas que los chicos, y que además los chicos son ligeramente más agresores. Y también se ha visto que hay un porcentaje que se debe tomar en consideración de chicas que informan haber sufrido que les controlen el móvil, que les envíen mensajes con insultos o amenazas o que difundan mensajes o fotografías sin su consentimiento, y chicos que informan haberlo hecho. Y en un estudio que llevamos a cabo aquí en Tres Cantos sobre este tipo de violencia a través de las tecnologías el año pasado, pues vimos varias cosas. He traído algunos ejemplos porque era bastante más amplio, pero por ejemplo, cerca del 80% de las chicas habían visto que se acosara a una chica porque parece provocativa a través de las redes sociales o de mensajes. O el 70% había visto que se mostrara o se comentara la foto de una chica que aparece simplemente como un objeto sexual en las redes. O que el 75% de ellas y el 50% de ellos habían visto que se cogiera el móvil para inspeccionar los mensajes y las llamadas. Además de esta parte más cuantitativa, desarrollamos también unos grupos de discusión, uno con chicos y otro con chicas, en las que contaban cosas que pueden ayudarnos bastante a entender este problema. Por ejemplo, una de las chicas decía que cuando estaba saliendo con algún chico la intentaban forzar a usar WhatsApp más para controlar lo que estaba haciendo en cada momento, y que eso a ella la incomodaba, que no se sentía bien con eso, no le gustaba. Además, también preguntamos qué opinaban sobre la difusión de imágenes comprometidas sin consentimiento de ellas, y a los chicos pues estas fotos les parecían perfectas, y además decían que si se difundían y se cabreaban, pues era culpa suya porque las habían subido, que ellas se lo habían buscado. Las chicas, por ejemplo, en parte decían esto, pero también reconocían que todos tenemos la culpa al seguir distribuyendo la fotografía. Además, ellas me contaron que sabían que los chicos tenían un grupo de WhatsApp por el que se pasaban fotos solo de chicas, y que sabían si de una chica tenían fotos, y si no la tenían, pues se la hacían o le hacían captura a las fotos que subían en Instagram o en distintas redes, y que decían que eso daba mucho miedo. Y ellos reconocieron que tenían un grupo solamente entre chicos por el que se pasaban fotos curiosas y fotillos ricas, y que además eran casi todo eran de chicas de aquí. También exploramos la relación que tenía este problema con los mitos del amor romántico, como he comentado antes, y veíamos que, por ejemplo, pues decían que las chicas decían que en realidad a los chicos lo que les gusta es que enseñen, que ellas enseñen, pero solo para ellos, solo para su novio. No les gusta que lo vean otros.
También creían que si una persona te pone los cuernos es porque no es amor de verdad. O sea que ahí estaría también el mito de la fidelidad. Creían que el amor de verdad es querer por encima de todo, a costa de todo. Que hagan lo que hagan, lo vas a perdonar. O que los celos siempre van a estar ahí, que no hay manera de evitarlos. Después de haber hecho un recorrido por toda la investigación que se ha hecho hasta ahora y viendo la gravedad del problema, pues ¿qué se puede hacer desde la escuela? Pues si hemos dicho que es un contexto de socialización y que debe preparar para la vida, debería estar teniendo en cuenta todos estos aspectos. Si queremos que sea una herramienta de empoderamiento en este sentido y queremos que atienda al desarrollo integral, habrá que hacer algo. Pues en teoría se supone que habría que ayudar al alumnado a tomar conciencia de estas situaciones cotidianas que tienen lugar en el día a día, en las que la mujer está situada en una posición de subordinación con respecto al hombre, y a partir de ahí reflexionar y fomentar comportamientos más igualitarios. El primer pilar en el que esto se puede basar y en el que se basa es la legislación. La Ley Orgánica del 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue la primera ley en España que abordó este tema y que además señalaba otra vez que este no es un problema solamente del ámbito privado, es decir, que tiene lugar en otros muchos, aunque luego las medidas que propone pues son más relacionadas con el ámbito de la pareja y expareja, pero recogía un capítulo específicamente sobre el ámbito educativo, en el que planteaba que el sistema educativo debía tener como fin la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, y que además cada etapa educativa tenía que abordar este tema en distinto grado, pero debían abordarlo, incluyendo en la universidad. Además, planteaba que se debía tener mucho cuidado con los materiales que se utilizan en las escuelas para que no contuvieran estereotipos sexistas o discriminatorios, que el profesorado debía estar formado en este tema, que los consejos escolares tienen que tomar medidas al respecto y que además la inspección educativa tendría que velar por el cumplimiento de todas estas medidas. La ley de 2007 por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres también recoge apartados específicos relacionados con educación y plantea otra vez que la educación debe tener como fin el respeto por los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y además pues plantea también que debe estar incluido en los currículum, que hay que tener especial cuidado con los materiales que se utilizan, que debe estar presente en la formación inicial y continua del profesorado, que hay que cuidar que haya mujeres en los órganos de gobierno, etcétera. ¿Y qué pasa? Que llega la LOMCE y pues incluye también como uno de sus fines fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género, e incluye medidas como que el consejo escolar debe velar por el cumplimiento de determinadas medidas, debe fomentar iniciativas que favorezcan la prevención de la violencia de género, y plantea también que el currículum de las distintas etapas educativas debe contemplarlo. ¿Y qué ocurre? ¿Realmente se está llevando a cabo? Porque ¿qué actuaciones tienen lugar en realidad en los centros educativos? Normalmente se limitan a programas educativos. Hay programas que son muy buenos, bastante interesantes, como por ejemplo estos que he traído aquí, Quiéreme Bien, Guía de Prevención de la Violencia de Género, una unidad didáctica que preparó la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La Junta de Andalucía ha aprobado ahora un protocolo de actuación. Sin embargo, bueno,
pues habrá que plantearse hasta qué punto esto es efectivo. Además, no basta con que haya programas de prevención de la violencia de género. Si estamos viendo que esto es un problema más amplio que tiene que ver con el concepto de género en general y con la igualdad, pues habrá que... también hay programas que tienen este objetivo. Ni ogros ni princesas, que es bastante conocido, Educando en Igualdad, Con vistas a la igualdad. Estos dos que son bastante buenos. El de la izquierda es un libro que tiene muchísimas actividades para trabajar en secundaria y que aborda pues, digamos, el tema en general y plantea bastantes actividades para hacer con los chicos, que normalmente suelen ser más reacios a estos temas. Y luego hay otro material que a mí me gusta mucho, que es el de Somos como somos, que es un material para infantil, que demuestra que realmente se pueden trabajar temas como la diversidad sexual y de género, la clase social, las distintas capacidades, la expresión de género, los gustos, incluso la prevención del acoso sexual. Y lo que nos muestra es que realmente se puede trabajar. Si se quiere, se puede hacer, incluso en infantil. Sin embargo, ¿qué pasa con todos estos programas? El concepto de programa educativo en sí resulta problemático, porque al final, aunque son propuestas muy completas y muy interesantes, con actividades muy bien diseñadas, se quedan alejadas del currículum. No están entrando realmente en las asignaturas, en las materias. La ley planteaba que debía incluirse este tema en el currículum de cada asignatura y no es así. Y al final se quedan en acciones puntuales de la hora de tutoría. Pues esta actividad me parece interesante, pues la voy a poner en marcha este día, o en los días conmemorativos como el 25 de noviembre o el 8 de marzo. Y al final este tipo de iniciativas lo que hacen es, tendríamos que preguntarnos qué alcance tienen. Porque si pretendemos que esto se aprenda con una hora, no damos una hora de lengua al año. Estamos lengua, matemáticas, ciencias y no se está trabajando esto. Por lo tanto, el grado de aprendizaje que vamos a conseguir alcanzar también es bastante limitado. Por lo tanto, si estábamos diciendo que la escuela tiene que ser una herramienta de empoderamiento, lo que deberíamos hacer es trabajar transversalmente, desde todas las materias, porque en todas las materias se puede introducir este tema. Si cogemos un libro de texto o cualquier material, vamos a ver que apenas aparecen mujeres, apenas aparece contemplada la perspectiva de género, no se hacen análisis de la desigualdad casi. Debería aparecer de forma transversal en los contenidos de aprendizaje, en las competencias que se pretenden enseñar y en la evaluación, porque es muy fácil dar un material en clase y luego ¿cómo sabemos realmente si eso está generando algún aprendizaje? ¿Qué más cosas se pueden hacer desde la escuela? Pues por ejemplo, promover un uso no sexista del lenguaje, visibilizar la labor de las mujeres en las distintas materias, en el día a día, las mujeres del centro escolar, las mujeres de la familia, visibilizar su trabajo. Intervenir cuando escuchamos o vemos alguna situación de abuso o de desigualdad. Recuperar el concepto de feminismo como herramienta de empoderamiento para ellas y también para ellos, para promover nuevos modelos de masculinidad. Desarrollar una educación sexual y relacional que permita romper con esos mitos del amor romántico y que rompa con los estereotipos que hay sobre las mujeres. No se ve igual que un chico liga mucho a que una chica liga mucho, por ejemplo. También hay que enseñar a detectar los primeros signos de violencia, porque eso era una cosa que veíamos en la investigación que hicimos. No se
no identifican las cosas que le pasan como signos de violencia. Les parece normal. Y también es importante luchar contra la discriminación por motivos de diversidad sexual y de género, porque está muy relacionado con el machismo. ¿Qué otra pieza es clave en este asunto? El profesorado. Se supone que las leyes plantean que debería incluirse formación tanto inicial como continua del profesorado, y no está siendo así. En los planes de estudios de las universidades no hay materias de igualdad, no hay ninguna asignatura relacionada con esto, y tampoco se está trabajando de manera transversal. Con lo cual, al final, tampoco podemos exigir unas labores a la escuela y al profesorado que no se están dando. Pero es que además, no solamente el profesorado tiene un papel en todo esto. Digamos que no solamente nos desarrollamos en la escuela, nos desarrollamos en un montón de ámbitos. Y por tanto, cada uno de los ámbitos está ejerciendo una influencia educativa. Es necesario trabajar con las familias, es necesario trabajar con los iguales, con los educadores, con los recursos de juventud, con los servicios sociales, las actividades extraescolares, los servicios de deporte, de salud, los medios de comunicación. O sea, al final se está ejerciendo una influencia educativa global que es necesario que sea coordinada. Es necesario reflexionar y plantearnos qué podemos hacer. Pues se pueden hacer planes de ciudad en el que se promuevan, pues, por ejemplo, otros modelos de convivencia a nivel global, no solamente en el ámbito educativo. Proyectos como aprendizaje-servicio, como el que desarrollamos aquí el año pasado, sobre el uso responsable de las tecnologías, en la que los propios iguales son los que protagonizan ese proyecto. Digamos que poner en coordinación un montón de recursos para desarrollar una intervención a una. Y que al fin y al cabo todos podemos poner un granito de arena, porque todos y todas estamos ejerciendo una influencia educativa en alguno de los contextos en los que nos estamos desenvolviendo. Con lo cual, pues, puede ser un punto por donde empezar. Y ya está. Muchas gracias. Creo que he corrido un poco. Quería preguntar, puesto que estáis basando en un trabajo que habéis hecho aquí en Tres Cantos, que es una población pues determinada, que es un buen número de población. Me sorprende mucho todo lo que está sucediendo con chavales de 13-14 años, cuando se supone que eso ya estaba un poquito superado. Resulta que hemos vuelto bastante para atrás. Entonces, bueno, no sé, aquí los padres y los profesores, que han sido muchísimos, y los padres, pues no sé, algo ha fallado ahí en ese sentido, o ya casi cerca de los abuelos, ¿no? Porque si esta gente de 13 años está en estos estados, muy mal, realmente mal. Porque vamos, esto era de otro siglo. Entonces, no sé, me sorprende mucho, sinceramente. Yo creo que no sé por dónde viene la influencia y por dónde viene el que no sean capaces de controlar, o que en las casas no se sean capaces de controlar este tipo de influencias negativas, y que en la escuela tampoco. ¿Vosotros que habéis trabajado con ellos, cómo lo ven? Yo creo que no es una cosa que haya desaparecido y haya vuelto. Yo creo que el problema es que ahora, bueno, no es un problema, ahora somos mucho más conscientes de qué ocurre. Hay muchísima más visibilidad. Y ahora se está convirtiendo en un problema social. Antes existía, pero no se le daba la importancia que tiene. O sea que realmente no sé si es un problema de que
antes era menos y ahora es más. A lo mejor ahora es más porque lo vemos más, a lo mejor hay distintas herramientas que están fomentando que esto suceda, pero no debería sorprendernos porque tampoco se están desarrollando medidas para prevenirlo. Pero vamos, la época, por ejemplo, de estos niños de 13, 14 años, clarísimamente en sus casas, por mucha desigualdad que haya, y culturalmente venimos desde la desigualdad, fijo que tienen menos desigualdad, están viendo menos desigualdad, están viendo una convivencia muchísimo más igualitaria, con desigualdad incluida. Me estoy refiriendo, poco a poco estamos llegando a esas convivencias más igualitarias. ¿Cómo es posible que ellos luego en sus relaciones personales sean tan agresivos? Porque además son agresivos, porque que tú mandes un WhatsApp, una foto de una amiga, un amigo que antes ha sido tu amiga y ahora, como no es tu amiga, en la posición que sean, ya sabemos los novistas que son, los que les gusta enseñarse, lo envías para hacer daño sabiendo que vas a hacer daño. No sé, a mí es que eso me chirría muchísimo por todos los lados, no consigo tratarlo. Pero realmente los modelos no han cambiado tanto, porque bueno, puede ser que ahora las mujeres están incorporadas al trabajo, ¿no? Y que simplemente por eso pues deberíamos entender que en las casas tienen modelos más igualitarios, pero no necesariamente es así, porque no se ha hecho realmente un proceso de reflexión al respecto, ni se están cambiando las dinámicas que se dan tanto entre parejas como fuera, porque no es... incluso en la familia más igualitaria, más reflexionada del mundo, más feminista, se pueden estar aprendiendo todas estas cosas porque no solamente la familia ejerce influencia educativa, porque los iguales ejercen muchísima influencia. Si yo en adolescencia, que se les da más importancia a las opiniones de los iguales que a la de las familias, si mi amiga me está diciendo no sé qué, le voy a dar más credibilidad a ella o me va a influir más que lo que me diga o lo que vea en casa. Pero ya digo que realmente no se ha hecho una reflexión consciente sobre el problema en las familias ni en ningún sitio. Ni en la escuela. Al final queda a la buena voluntad de personas concretas. No digo que ningún profesor ni ninguna familia lo esté haciendo, porque lo estamos haciendo, pero... Un tema de voluntarismo, la voluntariado, como siempre. Bueno, claro que ha avanzado, claro que puede haber familias donde, como dice Mara, son minoría, pero los chicos, como ya he dicho, no solamente las chicas no solamente están expuestos a la sociedad, sigue siendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que soportar chistes racistas, chistes machistas, chistes en que se humilla a la mujer o se humilla a los hombres como respuesta reactiva a lo otro? Toda esta basura cultural sigue dominando mucha parte de las tertulias, de las reuniones, y ahora como la tertulia se ha digitalizado a través del grupo de las WhatsApp, ¿cuántas veces a la semana hay que soportarse en el grupo de padres, con otros padres que igual tienen otros planteamientos, padres y madres distintos a los tuyos, y recibes un montón que sí de imágenes, que sí de chistes, que sí de mensajes? Bueno, esto no ha cambiado, es como lo que se veía en los años 60. Claro, porque antes no teníamos WhatsApp. Por lo menos antes no nos enviamos la foto y te la habías hecho así. Estaba en el ambiente y los chistes estaban ahí y en la tele. Y la tele es la televisión es la cultura de masas. La mayoría de lo que se ve en la televisión es también lo mismo que se ve en la Italia de Berlusconi, en Estados Unidos de Trump. Está muy generalizado el desprecio por la mujer, incluso digamos en las sociedades con más conciencia y con más privilegios, y en que claro, hay mucho gente que no comparte eso, pero hay mucha gente que sí comparte todo eso. Entonces los chicos creen que ser mayor es participar también de eso, ya actuar también, y entonces eso del catálogo de las chicas de toda la ciudad
compartido, probablemente muchos están en el grupo, porque no se van a quitar, porque será un grupo en el que haya otras cosas, y no participarán, no quiere decir que sea unánime, pero eso está ahí. Y como vemos, es lo que hay que luchar en las escuelas, que no se tienen que dejar llevar. Muchos creen que no dejarse llevar es estar pasivo y no reír las gracias al otro, que muchos lo hacen. Pero claro, lo que quisiéramos es que dijeran, oye, pues esto no, eso es lo que tenemos que intentar, esto no lo hagas, o esto no me gusta. Pero si las madres y los padres a veces también cuesta hacerlo, voy a ir rarito y voy a entrar y me van a mirar si ya soy rarito porque hay una pregunta allí también. Todo eso es muy difícil, es por lo que es muy difícil y por lo que parece, tú dices que hemos vuelto, pero como dice Mara, estaba ahí, efectivamente estaba ahí, y con las tecnologías de información, pues es que le da, es como el fuelle, que hace que se incendie más. Me ha llamado la atención, buenas tardes, me ha llamado la atención que hablando de la preparación del profesorado en las universidades, digan que esa es una primera que está comprendida. El profesor no está preparado para que luego en los institutos se impartan y se tenga consideración. Me llama mucho la atención porque dice que no están obligados, eso es entre comillas, porque sí que tenemos una obligación moral de educar a los chicos junto con las familias para que esto no suceda. Es decir, hay una formación del profesorado que tiene que ser obligatorio para evitar estas diferencias de género y esta violencia de género. Hay que educar en la igualdad, hay que educar en la coeducación y hay que educar en los valores. Pero no se puede decir que el profesorado no puede ser responsable. Sí se tiene que responsabilizar junto con las familias, un trabajo en equipo. Y no lamentarnos cuando suceden todas estas asesinatos, porque justamente en esta fecha es cuando más se oye y cuando más se levanta la voz. No, hay que levantar la voz constantemente y hay que insistir en que esto se trabaje a diario. Familias, en la administración, en educación y profesores. ¿Lo siento? No, sí, es lo que planteaba. Se supone que las leyes que hay vigentes actualmente plantean que las universidades, los planes de estudio de las universidades tendrían que estar contemplando esto y no lo están haciendo. Entonces, pues tenemos ahí una laguna. Al final se queda pues en lo que he dicho antes, la buena voluntad de a lo mejor un profesor o una profesora que tiene perspectiva de género y decide incluirla en su asignatura, que está muy bien, pero no está pasando en todo. Porque además esto se ve como algo que no es necesario, algo que a mí no me corresponde, a mí no me corresponde porque no es mi tarea es enseñar pues en la universidad lo que sea, como si es biología, y en el instituto mi tarea es enseñar matemáticas o es inglés. Al final es también hacer nuestro este tema, pero como tantos otros. Antes te comentaba al principio que esta madrugada en una profesora de la UNED en la radio, en una clase que daba, hablaba de que estábamos mejor que hace 40 años, pero peor que hace 20. Y entre todos los datos que daba muchos, a mí me ha llamado especialmente la atención de que hay un tercio de las chicas entre 15 y 26 años que ven normal que sus parejas, sus novios, en fin, les miren los teléfonos, les controlen los amigos, les controlen la ropa que se ponen y, en fin, un control total, lo ven normal. Y citaba varios estudios de distintos sitios de España, ¿no? O sea, que no era... Y prácticamente no hay diferencia entre barrios ricos y zonas ricas y zonas pobres. O sea, eso me ha llamado mucho la atención, que un tercio de las chicas de entre 15 y 26 años permitan eso, algo que estamos haciendo mal.
Hombre, has dicho varias cosas que son importantes. Primero, hay un tercio de las chicas que tiene interiorizado ese modelo al máximo, porque todas nos hemos socializado en ese modelo, todos os habéis socializado en un modelo de masculinidad y al final un tercio no me sorprende, porque yo lo veo. Otra de las cosas que has dicho era que estábamos mejor que hace 40 años, pero peor que hace 20. Bueno, eso... y que distintos estudios de distintos sitios de España, ¿no? Estudios solventes, ¿no? Que prácticamente esas cifras son inamovibles. Todos daban, ¿no? Alrededor de un 33%. Y que la diferencia entre barrios económicamente mejores y zonas más deprimidas era mínima, o sea que es un fenómeno. También hay una creencia popular que es que la violencia de género tiene lugar más en población, en contextos más desfavorables o en clases sociales más bajas que en más altas, y no es así, porque es un problema que tiene lugar en todos los ámbitos, en todas las clases sociales, en todos los países. Es general, no, eso es un aspecto importante. Y luego has dicho una cosa de cómo las chicas se permiten que sus novios las controlen. Yo te devuelvo la pregunta, ¿cómo ellos se permiten controlarlas? Porque al final donde se pone el foco siempre es en ellas. Al final las campañas van dirigidas a ellas. Denuncia. No lo permitas, no dejes que tu novio te haga esto, no dejes que te controle, no dejes que te mire el móvil, no dejes que te diga cómo vestir. Yo no veo que nadie les esté diciendo no controles, no. Yo creo que eso es un acto de debilidad por parte de los chicos, porque alguien que está realmente seguro no necesita controlar a nadie. Bueno, y que al fin y al cabo es un modelo que está interiorizado por parte de todo el mundo. Si a ti te sitúan aquí desde que naces y te asocian unas características que están aquí y yo estoy aquí, al final sí o sí yo voy a tener asumidas unos papeles que me sitúan aquí, con lo cual siempre vas a estar por encima. Es que en los críos de 13, 14 años yo no creo que haya hasta un 30% que se les haya educado así, habrá un porcentaje, pero yo no creo que hoy día haya hasta un 30% que hayamos educado a los críos y crías con unos niveles de diferenciación. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado en críos. Pero es que es mucho. Eso es mucho. Pero es muy sutil, no es simplemente ver que en tu familia hay violencia de género. Es que no es solo eso, es mucho más sutil y no solamente lo que ves en la familia. Yo creo que la televisión, yo para mí sinceramente es que la televisión directamente la había tirado. Para mí es la televisión. En estos críos yo enfocaría que ese 30% toda esa basura es televisión. O sea, ese 30% yo creo que perfectamente saldrían con esos niveles educativos de su casa un 15%. Pero el otro 15% es basura televisiva. Pero es la televisión, es la música, es el cine, es la publicidad que hay en los carteles de la calle, es todo, es la escuela, son los materiales que leemos, los libros que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos, no es simplemente lo que yo he recibido de mi familia, es todo. Entonces... Yo creo que tú has nombrado dos cosas que me parece que son de mucho interés. Uno es la falta de reconocimiento de ese acoso, de la falta de reconocimiento de esa violencia. Como comentabais, los jovencitos se dejan manipular por el tema del amor, los celos, el móvil, toda esta historia, pero no reconocen que eso, dónde puede llegar, a dónde nos puede llegar esa situación de dependencia de la otra persona que intenta controlar, ¿no? Y luego hay otro tema que es la transversalidad, que tú también has nombrado. Entonces me parece que es importante que el trabajo hay que hacerlo desde todos los frentes, no solo desde la escuela, sino en el ámbito de la comunicación, importantísimo, estaba la compañera con el tema de la televisión,
y con el mundo que nos rodea. Que esto es los chistes, las bromas, cosas que no se reconocen y que tenemos que hacer un trabajo transversal parando muchas de esas actitudes que hay, que bueno, que yo creo que la gente más joven, quizá los mayores ya lo reconocemos más, aunque a veces cuando se da esa violencia y se da en el ámbito familiar, seguramente no se confiesa, no por vergüenza, por un montón de cosas que lo conllevan, y en la gente joven es que yo creo que les falta conocimiento, es que aunque ellos creen que saben y conocen, y a pesar de las campañas que se hacen, yo creo que es que lo ignoran, de que a dónde les puede llevar ese tipo de violencia, ese tipo de control. Pero estáis hablando aquí todo el tiempo de los controlados, nunca de los controladores. Exacto. No lo entiendo, o sea, se está focalizando en las personas controladas, no las controladoras. Yo creo que hay un desenfoque en todas las campañas, ¿no? Eso que comentabas, que siempre van dirigidas hacia la mujer, no admitas, no permitas, ¿no? ¿Por qué no se plantea que vaya igualmente al hombre, a los chicos? Sí, no controles, el chico no tiene que controlar, ¿qué problema hay para que las campañas sean unisex? Yo diría dos cosas. Primero, bueno, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha sacado ahora una campaña que apela a ellos, no a ellas, de comentar. Nuevo, entonces, ¿no? Sí, de esta semana, de hecho. ¿De esta semana? Sí. Que son carteles con frases típicas que se dicen, pues, por ejemplo, día de cómo vas vestida para ir a esa fiesta, pues debería quedarse en día de fiesta y ya está, no nada de juzgar cómo vas vestida. Pero diría que el problema va más allá, y es que no solamente apelarles a ellos, sino o decirles a ellas lo que no deben permitir o lo que deberían hacer. Creo que se trata de dar la vuelta totalmente al modelo, porque al final lo que se está valorando también es no dejes que lo haga. Si lo hace, responde, sea agresiva o no sé. Al final no se está enseñando a valorar más los cuidados, a valorar otro tipo de relaciones que están más asociadas a lo que tradicionalmente se ha considerado femenino. Y también hay un problema ahí, porque ¿por qué eso no se ha considerado, no se ha valorado? No se valora. Por eso digo que es mucho más sutil que simplemente lo que aparece en la tele o lo que vemos en la familia, sino que es mucho más global, más civilino. Sí, pero hay que tener cuidado de no invertir en el sentido que un chiste o una frase o una sentencia machista, desde la perspectiva del varón, darle la vuelta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Igualmente se decía: quien pierda a una buena mujer no sabe lo que gana. Yo siempre digo lo contrario. Quien pierda a un buen marido no sabe lo que gana. Pero sigue siendo discriminatorio. ¿Sí? Es decir, que no vale darle la vuelta al chiste o a la frase o al eslogan inverso, porque no es así tan sencillo. No, si yo no digo darle la vuelta al eslogan, sino darle la vuelta a por qué hay que hacer un chiste sobre eso. También creo que no se debe igualar una cosa a la otra. Es decir, bueno, hay mucha gente que considera que la violencia de género también es la que ejercen las mujeres sobre los hombres. Y eso no es así, porque no hay un sistema que está manteniendo a todos los niveles este grado de violencia. Hay otras dinámicas que tienen lugar, que no las voy a negar porque existen, dinámicas de poder que se dan dentro de relaciones y que pues sucede que a lo mejor hay una mujer que está ejerciendo violencia sobre un hombre, pero ¿a quiénes nos están matando? Sí. No, pero yo me refería a que hay que a lo mejor enfocar bien las campañas publicitarias y de sensibilización, o sea que no es fácil. Pero porque requiere un cambio de mentalidad que es... Ahí va. Pero tanto en un lado como en el otro. Y sobre ese cambio de mentalidad, yo no he oído hablar de lenguaje. Espera, es que creo... Un poco lo que habéis dicho, yo creo que en las familias no es exactamente que se enseñe, a veces, no es que se enseñe ese modelo,
sino que muchas veces las madres y los padres no tienen tiempo material de contrarrestar todo lo que reciben por fuera, porque es que es abrumador. Entonces exige un esfuerzo, yo creo que más que en la época en que a mí me tocó educar, o sea que a lo mejor hace 30 años, que el contrarrestar esa influencia que veía en la tele una horita y punto, y bueno, influencia de amigos, te llevaba un esfuerzo. Ahora es muchísimo mayor el esfuerzo que hay que invertir solo en contrarrestar esas influencias. Y luego yo creo que es interesantísimo todo lo que has dicho y lo que ha comentado la gente, que de todos los factores que influyen o que van a pesar para conseguir la igualdad, para mí la clave está en la escuela. Y voy a decir por qué. Porque es el factor igualitario. Si tú tienes la desgracia de caer en una familia que es machista, que es violenta, tal, o que pasa de ti, que no dedica tiempo a educarte, ya estás marcado. O sea, ya eso podemos tratar de que los padres y las madres seamos conscientes, pero es una cosa, primero, que es muy difícil legislar. Es muy difícil legislar. Se pueden hacer cosas, pero es muy difícil entrar en la familia. Y segundo, que si te toca la mala suerte de estar en una familia así, ya estás condenado. Entonces, la forma en que se puede realmente cambiar es a través de una ley educativa donde se contemple la formación del profesorado, por supuesto la conexión con los padres y las madres, y desde luego que el profesorado esté formado y haya un espacio y que realmente se tome en serio la cosa, que haya una evaluación, que son cambios de actitudes, que no es aprender cosas, que hay que cambiar actitudes. Eso es lo más complejo y lo más maravilloso que hay, ¿no? Ser capaces de crear que los propios chavales, empoderarles. Otro factor que a mí me parece fundamental, no se le enseña a tener espíritu crítico a los chicos y las chicas. Este sistema educativo que tenemos, no sé si alguno lo ha tenido alguna vez, pero no se les enseña el espíritu. Critica tú, piensa por ti mismo, no te creas lo que te dicen. Ese tipo de cosas a mí me parecen muy importantes para empoderar a las chicas y para que los chicos sean conscientes también de su responsabilidad, que sería también transversal, no solo para el tema de género, sino para el tema simplemente del respeto a los compañeros, el tema de acoso, el tema de solidaridad. En fin, que para mí la clave y donde es más fácil que intervengamos es en la escuela. Yo también creo eso, pero también creo que hay un problema de hiperresponsabilización de la escuela, porque al final, o sea, yo no habría venido a hacer esto si no creyera eso, pero tampoco se puede volcar en la escuela todo sin hacerlo, sin trabajar de un modo coordinado con todos los agentes, que es lo último que he dicho. Entonces, sí, es verdad que pasamos un montón de tiempo en la escuela, años, y efectivamente tiene muchísima influencia educativa, pero al final, ¿de qué depende? ¿De que haya un profesor? No debería ser. No. Claro. No debería ser. Pero tampoco sirve de mucho a ver, no es que no sirva, claro que sirve, creo que sirve, que si hubiera una acción coordinada por parte de toda la escuela, de la formación del profesorado, de las distintas iniciativas locales que tienen lugar, pues claramente estaríamos a lo mejor en un punto distinto del que estamos ahora. Creo que estaba ella primero. Ah, vale. Creo que me toca. Pues yo creo que tanto la imagen que has transmitido de la violencia de género en estos momentos como la que muchos de los que han hablado anteriormente manifiestan es, desde mi punto de vista, exagerada. No estamos peor que hace unos años. Yo creo que de alguna manera los árboles nos impiden ver el bosque. Si vemos globalmente cómo está el problema en estos momentos, yo diría que está bastante mejor que en tiempos anteriores, y si no, que se lo pregunten a nuestras madres y a nuestras abuelas. Voy a dar un dato muy marginal pero importante. A principios del siglo XX, en la Universidad de la Sorbona, había sobre 800 alumnos en total, no había más que 20 mujeres.
un 2,5%. ¿Sí? Hoy, y en España era todavía peor, había todavía menos. Hoy en la Universidad Española hay más mujeres que hombres. Eso sí, pero... es un dato. Un momento. Eso es un dato a tener en cuenta. Es un dato a tener en cuenta. Y por otra parte, me sorprende que en la exposición que has hecho hayas hablado en distintos momentos de la necesidad del empoderamiento de las mujeres, y que luego manifiestes que hay campañas dirigidas exclusivamente hacia las mujeres que exijan sus derechos, que no se dejen manipular, etcétera, etcétera, y que no haya campañas dirigidas hacia los hombres. Digo, a mí me parece que es una línea correcta, porque el poder no se cede nunca. Es decir, si hasta ahora hemos vivido en una sociedad en que los hombres mandaban, gobernaban y tenían el poder en sus manos, los hombres no lo van a ceder gratuitamente, van a ser las mujeres las que lo tienen que conquistar. Entonces, yo no entiendo que en una universidad como la española, en el que actualmente hay más mujeres que hombres, tenga que ser el profesor el que ponga orden. Que levanten la voz las mujeres, que son mayoría. Ese es mi punto de vista. Aparte de que también pienso que este problema no se resuelve exclusivamente con la educación. La educación es un elemento importante, pero sigo pensando que en el machismo español las madres españolas siguen teniendo un papel fundamental, que son las grandes generadoras de machitos. Y sigo pensando que las redes sociales son las que están descarajando todo el panorama, porque los ideales, las imágenes que están transmitiendo a todas las chicas es que las que triunfan, las pocas que triunfan, son las chicas que exhiben su palmito, la Beyoncé, la Ariana, la no sé qué, la no sé cuántas. Esos son los líderes femeninos de nuestras chicas. No he visto a pocas chicas que crean que la señora Merkel es un ejemplo a seguir. Por partes. A ver, me la he apuntado porque ya tengo el cerebro un poco... decías que las mujeres se han incorporado a la universidad, has comparado los datos con principio del siglo XX, y es verdad, ahora hay muchísimas más mujeres que se desempeñan en el ámbito público. ¿Y cuántos hombres se desempeñan en el ámbito privado? Porque está muy bien, yo no digo que no haya que... o sea, que... Lo que he querido decir es que puesto que en ese ámbito de la universidad las mujeres están en paridad o en mayoría respecto de los hombres, no tiene que ser el profesor, la ley educativa, las que las defiendan, tienen que ser ellas las que exijan sus derechos. Vale, voy por partes. Lo primero es que, vale, las mujeres han conquistado el ámbito público. Espera, voy. Dices que hay más mujeres en la universidad que hombres, sí, estudiando. Ves subiendo en las escalas. ¿Y cuántos catedráticos hay en psicología? Yo he estudiado psicología y en mis clases había un 97% de mujeres. ¿Y cuántas catedráticas hay? ¿Cuántos catedráticos hay? ¿Cuántos profesores? Según va subiendo en la escala, va bajando. Con lo cual, y así en todas las facultades. Yo no lo voy a ver, pero espero que dentro de 50 años eso no se pueda decir. Pero es que para que no se pueda decir hay que hacer medidas. Y las medidas no son que nosotras nos levantemos, porque al final estamos poniendo el foco en nosotras. Al final nosotras, que somos las que estamos aquí, somos las que tenemos que luchar por estar aquí. Pero vosotros que estáis aquí, no vais a renunciar a estar aquí. Por supuesto, eso es lo que estoy diciendo. Que cuando hablas de empoderamiento, las mujeres tenéis que pedir y reclamar vuestros derechos. No os los van a ceder. Pero si eso lo hacemos, pero... ¿Cuántos hombres han entrado en el ámbito familiar y las mujeres hemos entrado en el ámbito profesional? ¿Cuántos?
Pues entrar. Nosotras ya estamos. Nosotras estamos. Los que... Bueno, voy a terminar lo que... Voy a terminar de lo que ha dicho y ya seguimos con otras intervenciones. Otra cosa que has dicho es que los modelos que están teniendo las chicas de ahora son mujeres que se exhiben. Punto número 1. Son los modelos que tienen porque son los que están socialmente valorados. ¿Por quién? Básicamente por ellos. Porque lo que ellos valoran es lo que importa. Y segundo, habría que problematizar por qué eso es negativo. Porque a lo mejor a mí me apetece exhibirme y no lo hago para ti. Y hay un doble rasero ahí, hay una mirada de tú como mujer no puedes hacer eso. Al final es lo mismo, es yo diciéndote a ti lo que tú tienes que hacer. Yo como hombre te digo a ti como mujer lo que tienes que hacer. Porque estás haciendo algo que o a mí me agrada porque te exhibes o me desagrada porque te exhibes para otros. Maite, un momento, Maite. Bueno, no me voy a meter en este charco porque es muy duro. Cuando te has pasado toda la vida, como la gente de mi generación, luchando con la sociedad, con el trabajo, con que te paguen lo mismo que a un compañero que resulta que está haciendo el mismo puñetero trabajo que tú. Y estás viendo que tiene más categoría y más sueldo, y cuando protestas dices, bueno, es que a mí me llega a decirme, no, es que fulano está casado, digo, ya, y yo, bueno, es que tiene hijos, yo, bueno, pues es que resulta que pues, su mujer no trabaja, pues que trabaje, mi marido, ¿no? Ese nivel, esa condescendencia que se tiene con las mujeres, por una parte, y por otra, no creo que nosotros tengamos que luchar para volver a coger otra vez para volver a coger el nivel del hombre, porque no nos interesa ese nivel tampoco, porque no queremos mandar a nadie, porque queremos hacer las cosas de otra manera y lo único que queremos es estar en un plano de igualdad social con los hombres, que las leyes nos traten igual y que la sociedad nos trate igual. Es todo lo que pedimos, no queremos estar ahí arriba y no queremos mandar. Yo por lo menos creo que las mujeres... O sí. O sí, no sé, habrá quien sí, pero desde luego que mi ideal no es la señora Merkel, ni Beyoncé. Pero que haya, por ejemplo, que haya personas como Merkel es un modelo. Pero eso, a ver, primero es positivo que haya una mujer que sea, en España, por ejemplo, no ha habido presidentas. Y en los próximos 4 años no parece que las vaya a haber. Pero además, también hay que, el otro lado de esto es que hay que reflexionar qué tipo de mujer es el que llega a donde llegan los hombres. Y al final son las que asumen las características socialmente valoradas, que son las características socialmente asociadas a los hombres. Completamente de acuerdo. Bueno, yo quería preguntar otra cosilla. ¿Tú crees que en el ámbito educativo existe una dotación suficiente para poder llevar a cabo los programas educativos sobre la violencia de género? ¿Económica? Económica, una dotación económica, sí, porque las leyes pueden estar ahí y decir que tienes que dedicar no sé qué, que tiene que ponerse dentro de las asignaturas que hay que dar, todo lo que tú quieras. Pero si no se dota económicamente eso, pues es que es agua de borrajas. Por eso dependemos del voluntariado de algunos profesores y profesoras. No conozco personalmente las partidas que hay por comunidad autónoma destinadas a esto, pero por ejemplo sí sé que en la Comunidad de Madrid se ha reducido considerablemente todo lo que tiene que ver con la prevención y la actuación frente a violencia de género, y que, o sea, no sé si es tanto una cuestión de partida económica, que también, porque requiere formar a un montón de personas, supone poner en marcha un montón de mecanismos que claramente requieren de dinero, pero no creo que solamente sea eso, y creo que no la hay,
pero, o sea, hoy si la hay se está reduciendo. Por eso, pero sí creo que también influye, porque ¿cómo van a formar a las personas si no tienen una partida económica para ello? Por eso, para eso hay que pagar a personas que formen, por ejemplo. Sobre la... Perdona, Mike, iba a hacer una puntualización pequeña. Sobre la cantidad magra que ya había, en la última legislatura la cifra descendió un 26%. Ah, estupendo. En Madrid creo que ha sido un 30%. Sí, yo lo que quería decir, un poco al hilo de lo que ponía Vicente, esto no es casual, o sea, esto no es ni porque seamos los hombres enfermos de nacimiento y que seamos unos machistas de nacimiento y que las mujeres sean también asuman ese papel y ese rol por casualidad. Esto está instituido porque interesa al sistema capitalista. O sea, la mujer siempre ha sido el elemento más útil para perpetuar los medios de producción y la propiedad dentro del sistema capitalista. Entonces decíamos, es que hay muchas más universitarias que universitarios. Si estamos de acuerdo, y tú también lo has comentado, a mí me dieron un chascarrillo, lo comenté en la Complutense y me dijeron, claro, desde que hay selectividad. Eso no dejaba de ser también otro chiste un poquito así, ¿no? O sea, el problema no es ese. El problema es que realmente los chicos estaban trabajando y las mujeres pues estaban entreteniendo en la universidad. En el banco donde trabajaba había muchas más chicas que chicos, pero en el Consejo de Administración no había ninguna. Es decir, estamos quejándonos con las campañas que hay publicitarias y con la televisión asquerosa que vemos. Yo tengo que tener un cuidado tremendo cuando vienen mis nietas a casa para que les ponga los programas que dicen ellos para niños, pues la verdad que son medio pornográficos. O sea, en cuanto llegas a los 10 o 11 años, los programas de las chicas peleándose por los chicos y a ver quién se pinta mejor los ojos y tal. Pero ¿qué pasa? O sea, seguramente en el Consejo de Administración de esa empresa de publicidad, seguramente a lo mejor la mayoría son hombres. O sea, esto sirve para el sistema y como lo mismo que hacemos los trabajadores, decías tú, la libertad no te la regalan, se consigue. Y estamos luchando por conseguir nuestros derechos. Las mujeres tenéis que luchar doblemente. Tenéis que luchar doblemente para conseguir vuestros derechos como trabajadoras, como parte del tejido productivo y como también parte de la propiedad. Y al final habrá que luchar. Pero que esto no es casual. Y esto no se va a mejorar simplemente porque haya, como decía otra compañera, un profesor concienciado en una clase como mi hija, que está dando clase de inglés y al mismo tiempo en el instituto y también pues, mete caña en este sentido, pero porque es mi hija y porque lo entiende y porque lo hace. No porque nadie se lo diga. Y además nadie se lo va a decir. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de este Parlamento? ¿Esperamos de este Parlamento unas leyes realmente que pongan esto, nunca mejor dicho, patas arriba? O sea, yo no lo espero. Yo no lo espero. Habrá que hacerlo de otra manera. Pero no esperemos que esto va a cambiar por sí solo porque está puesta a puesta. Y esto está muy bien pensado para que sea así. Y que la mujer cuando llega a un puesto, como tú dices, de responsabilidad en cualquier trabajo, al final el marido dice, oye, Chati, alguien tendrá que cuidar a los niños. Y al final, ¿quién es la que jode su carrera? La señora que se queda en casa y el señor ese que llega al presidente del Consejo de Administración. Lo has relacionado con el... O sea, has dicho que se debe al capitalismo. Yo discrepo parcialmente de eso. Creo que claramente está relacionado con el sistema capitalista, pero creo que esto es un sistema de discriminación, o sea, de desigualdad, pues que no sé si está al mismo nivel, pero no creo que esté dentro. Creo que uno se apoya en el otro. Pero si hubiera un modelo que no fuera capitalista, seguiría habiendo un modelo machista. O sea, que no es solamente un problema del capitalismo. Y luego, sobre que las mujeres tenemos que luchar doblemente, es que me duele, porque no es responsabilidad mía que vosotros renunciéis a determinados aspectos y que os impliquéis más en otros en los que no os implicáis, porque entonces se me está responsabilizando a mí doblemente de sufrir la discriminación que sufro y además de salir de ella. Por ejemplo, vale, tenéis que luchar doblemente y hay que asegurarse que haya que las mujeres puedan acceder a los consejos administrativos. ¿Por qué no acceden? Ya lo has explicado tú, techo de cristal, pero a ver a cuánta gente de las que estamos aquí les parece bien las cuotas. A mí no.
A mí los cupos y la foto no me parece bien. Entonces, Jamás se cambiará nada. porque son políticas de acción afirmativa que lo que promueven es, como por sí solo no va a suceder, no va a suceder que de repente se empiecen a valorar a las mujeres y de repente los hombres que están en los consejos administrativos decidan que no pasa nada porque una mujer quiera tener una familia. Vamos a cogerla a ella, en vez de al otro que a lo mejor está igual de preparado, pero como no va a tener una familia, o si la tiene, no va a interferir en su trabajo, como eso no va a suceder, así porque sí, por su buena voluntad, habrá que asegurarse. O también es ella la que tiene que decir, luchar doblemente y decir, venga, pues voy a renunciar a mi familia, porque si no, no voy a desarrollarme profesionalmente. ¿Eso es empoderarse? Para mí no. Bueno, se ha dicho cada cosa aquí. Porque exactamente esto no es una lucha, esto es un conflicto. Esta terminología de conquista, de guerra, pues es una terminología también muy masculina, desde siempre, porque llegan los soldados, sobre todo la mujer soldado, o la china esta que tenemos la historia de Waldine, pues nadie. Se trata de construir una sociedad distinta juntos, de la mano, en equidad. Si nos parece mal la cosa de la clase social, es que nos parece bien lo del género y nosotras tenemos que ser doblemente víctimas, como ha dicho Mara. Una, porque ya lo somos, y otra, porque no tenemos éxito en conquistar lo que otros ya tienen. Hombre, no, esto es como lo que decimos con los chavales acosadores. Entonces, si a tu nieto o a tu sobrino lo acosan, la culpa la tiene la víctima, no tenemos que hacer nada con los agresores. ¿Y los testigos? Toda la sociedad somos testigos, no conocemos a nadie directamente, a ninguna mujer a quien agredan, o a quien de modo psicológico o físico. Y por eso hemos venido aquí. ¿Por qué? Porque somos testigos de que esto ocurre y no nos parece bien. Entonces, bueno, se trata un poco de eso. Las sociedades se transforman por la acción conjunta de todos, y sobre todo los que tienen una responsabilidad principal. Se ha dicho lo de las mujeres machistas, y es muy verdad, en todas las sociedades. Pero no conozco una familia o una sociedad en que las mujeres sean machistas y que los hombres no lo sean. No conozco ningún contexto familiar en que haya una mujer machista y un hombre feminista. Conozco lo contrario. Conozco que sean los dos, o las dos, o los dos. Claro, es que no se puede emplear esto porque si no, esto no ayuda. Tenemos que, sobre todo además, poner ejemplos de buenas prácticas, de cuando se consigue, y los hay. La mayoría del mundo, el 95% representa esto, en mayor o menor medida. Digamos que nosotros estamos ahí en un término medio que no debería existir. En otros están todavía peor. Pero hay algunas sociedades en que sí que esto es muchísimo. Cierto que hay casos aislados, pero se resuelven de otra manera, se ven de otra manera, se conceptualizan de otra manera. Son las sociedades caminadas. En un momento había 8 ministras y una presidenta, no sé si era en Islandia o en Noruega. Y el nombre de los hijos es el apellido de la mujer. Esto por ley. Luego, si se quiere hacer de otra manera, se puede, claro. Es decir que, vamos a ver, hay que hablar de que las sociedades patriarcales no son siempre, no tienen que ser porque sí, o sea, no es algo rígido. Todo lo podemos cambiar, las sociedades humanas cambian. Y claro, no tiene que ver con el capitalismo, porque en China, si es que podemos decir que no ha sido capitalista, creo que lo podemos decir, ha sido totalitaria con respecto a la mujer. ¿De qué han servido? Perdón, si aquí hay gente de maoístas de los 60, igual, pero la mujer no se podía, no, tener una hija era... ¿Por qué? Porque es la nuera que va a trabajar cuidando a los suegros, y por eso había que tener hijos, para tener esa nuera. Si tenías una hija se iba con nosotros. Por eso, nada, no se quieren las hijas. Eso, por ejemplo, es decir, que no es tanto, es la desigualdad del poder, y el poder patriarcal, que está muy arraigado en todas las sociedades desde que éramos nómadas. Eso por un lado. Y claro, la televisión, sí, claro, no solamente es ver el culo a Bello, sí, que no sé por qué tiene, para cantar hay que ir en cueros. Vale, muy bien, yo no lo puedo compartir, pero tampoco me gusta que vaya el otro enseñando el pecho, da igual.
no solo es eso, es que cuando salen las noticias y sale una nueva academia profesional de psicólogos, por ejemplo ahora, 75% son hombres, o de lo que sea, o un colegio profesional, o un tribunal de evaluación de algo, no solamente, por no hablar de eso, del porcentaje de catedráticas, son 10% en psicología, que es donde hay más profesoras, donde hay más mujeres, 10% catedráticas. Profesoras, la mayoría. Estudiantes, la mayoría. Bueno, hay que analizar esto. Y no se trata de tener que estar luchando para conquistar nada. Trata de decir, bueno, y que además cuando están en esos comités, algunas mujeres son las más mediocres, las que van a seguir las pautas que digan ellos, o las que van a trabajar más. En fin. Y luego lo de la escuela. Bueno, sí, la escuela. A ver, si en la escuela no podemos cambiar de arte, no somos hiper, pero sí que son las instituciones que las sociedades de las que se dotan para cambiar la sociedad. Por un lado, y es muy difícil, pero como decía Carmen, es que si tú no tienes suerte de estar en una familia, la escuela está para eso, para compensar esas desigualdades. No hay más que ver padres padronos, hay que verlo, obligatoria, en las escuelas de formación del profesorado. Pero la escuela también refleja la sociedad. Y hay profesores que no toman conciencia de todo lo que su acción está reflejando de eso que estamos aquí poniendo en cuestión. Muchos profesores, para empezar, justifican que haya no AMPAs, sino APAs, porque gramaticalmente padres incluyen madres y padres. Pues gramaticalmente será correcto, pero socialmente no es correcto. Porque existe también madres y padres. Estudiantes es común, pero en fin, esto pasa en las escuelas. O que se hace un trabajo sobre los deportistas de la escuela y entrevistan a los niños, cuando puede que haya niñas que son mejores deportistas que sus compañeros. Pero esto no se ve. Es decir, que lo que decía Carmen me parece que es muy presente. Tenemos que hacer una autoridad todo el rato, constantemente, decir, ¿hasta qué punto estamos haciendo vivir? ¿Hasta qué punto estamos reconociendo lo que hacen las niñas, lo que hacen tal? ¿Hasta qué punto estamos promoviendo que sean ingenieras? ¿Hasta qué punto las madres, los padres, los colores, todo eso en el día a día? Y es cierto que hace falta dinero, pero incluso si no puede ser la excusa, se puede hacer sin dinero. Se puede hacer porque es la acción diaria. Cuando hablamos de historia, ¿quiénes son las que aportaron? Cuando hablamos de cualquier cosa, pues eso, como hemos visto en esas jornadas que hemos estado, pues realmente traducir el currículum de otra manera. Hay que hacer otra versión del currículum de todas las... Y se puede hacer, como tú decías, problema de matemáticas, se puede hacer con sus contenidos, todo. En fin, y desde luego los problemas de lengua que sean aliados en esto, que lo sean. Un momento. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, Cristina. Además, quería hacer un apunte, y es que se dice mucho lo de que hay muchas mujeres... ¿Se ha ido? Que hay muchas mujeres que son machistas. Es que todos somos machistas, porque nos hemos criado en un sistema machista, pero no veo a nadie poniendo mucho hincapié en decir que todos los hombres, que hay hombres machistas. Se dice como con mucha facilidad que hay mujeres machistas que son las responsables de la crianza y es las que están transmitiendo sus valores. No veo a nadie que diga con tanta facilidad o se señale como un hombre machista o que se señale como un hombre feminista. Hemos dicho que es la cadena que lo transmite. Entonces el hombre, ¿por qué lo ve normal? Porque lo hacen a su madre. Bueno, hay muchos modelos además de la madre. Además, si ponemos el énfasis otra vez en ellas, estamos otra vez responsabilizándolas a ellas. Hay que reconocer que cada vez vamos más hombres en las manifestaciones. Sí, eso es verdad. Pero vamos, no quiere decir que en la generalidad yo le he mamado a mi madre. Pero por ejemplo... A mi padre, Carmen, tráeme un vaso de agua, y lo he visto en casa. Pero es un modelo en el que ella está aquí y él está aquí. A ella le cuesta horrores, o sea, ha asumido que está aquí y es aquí donde le toca estar. No es culpa de ella.
hay una persona que se está aprovechando de que esa persona está aquí. Esa persona que se está aprovechando no va a renunciar a todos los beneficios y privilegios que... No, yo solamente estoy... Sí, pero por ejemplo, has señalado lo de las manifestaciones. Yo he ido a muchas manifestaciones sobre pues de hoy o del 8 de marzo o de 1000 cosas más, y ¿qué es lo que pasa? Sí, hay muchos hombres cada vez más en las manifestaciones. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quién tiene el protagonismo? ¿Quién debería tener el protagonismo y quién lo asume? La sociedad. No, en las manifestaciones, digo. Se supone que en una manifestación del 8 de marzo, que es como visibilizar todo el trabajo que hacen las mujeres, que es el Día de la Mujer, que hay que... y quién coge los micrófonos y quién está ahí con la pancarta y quién responde cuando hacen una entrevista y quién está ahí realmente dando la cara. Al final... Da igual que sea un espacio de ellas, de nosotras. O renunciar a ello. ¿Queréis alguna más? Sí, le iba a decir que todo este tinglado que estábamos aquí discutiendo, la religión tenía que ver algo. No, era por... No hemos cogido ese tema. No, es que no la he visto ahí numerada. No lo he metido porque realmente, perdón. Que no creo que, o sea, vale, la religión influye porque trae unos valores determinados, pero es que no depende de la religión y del tipo de religión, y no por ser laico te libras de esto. Es mucho más amplio. Al final es lo mismo que el capitalismo. No es una cuestión del capitalismo ni es una cuestión de la religión. Es algo que está... Yo iba a comentar solamente que para mí el reto está en convencer a muchos hombres, que algunos ya están convencidos, y a muchas mujeres, que el cambio de modelo es bueno para todos. El cambio de modelo, olvidar ese rol que teníamos, que los hombres también, de alguna manera, los hombres no lloran, o sea, también tienen su encorsetamiento, ¿no? Entonces, que cuando se logra uno quitar el corsé en esa relación entre los hombres y las mujeres y se va a una cosa muchísimo más igualitaria y más satisfactoria, es para los dos. Yo conozco cantidad de hombres que están encantados en haber cambiado el modelo y en haber superado eso. Otros no, claro, pierdes tus privilegios, tienes que ver, analizar eso y sopesarlo, pero que estoy más en lo que decía Cristina, ¿no? La guerra de los hombres contra las mujeres, no, por favor, o sea, no, sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que eso también tiene un peligro, y es que ahí se puede... no es lo mismo que los hombres no puedan llorar a que yo no pueda caminar sola por la calle. O sea que ahí creo que la dimensión del problema no afecta igual. Aunque afecte a todos y todas, no afecta igual. Por la jerarquía, efectivamente, porque yo estoy aquí y ellos están aquí. No, pero si no digo que sea el mismo problema, pero quiero decir que superar ese... ¿Que beneficia a todos? Sí. Es que nos beneficiaría a todos. Hombres no han podido estudiar, no digamos ya LGTB, o sea, el problema de la orientación sexual, la diversidad sexual, que hombres que no han podido bailar porque el hombre tenía que estudiar. O sea, quiero decir que ese encorsetamiento que tenemos nos perjudica a todos. Claro, en el caso del tema de género, de la mujer, que es el 99% de las mujeres, y cosas muy graves, son cosas gravísimas, pero que superar ese modelo yo creo que nos va a beneficiar a todos. Es un poco la idea, estaríamos todos muchísimo más felices, vamos. Haremos juntos. No sé cuánto tiempo tenemos. Hasta las 9. Ah, vale. ¿Qué parte nos dice? Vale, por ahí. Yo solo quería comentar la Un momento. que el problema... Espera, un momento. Me gustaría saber cuántos hombres de aquí se encuentran incómodos con el rol de hombres. Entonces, si no están incómodos con su rol de hombres, nunca van a intentar salir de ese rol. ¿Cuál es el rol de hombre? Ese rol de yo soy el hombre de la casa, ese rol que todos tenemos asumido porque es en el que nos hemos criado. O sea, yo me he criado con un padre que trabajaba y una madre que estaba en casa. Entonces, para mí eso es normal. Mi madre se empeñó mucho en que yo tenía que ser autónoma y tenía que vivir sin necesidad de depender de un hombre. Pero era en un pueblo en el que yo me he criado, que yo era muy revolucionario. Y
y que mi padre consintiera que mi madre fuera la primera que sacarse el carnet de conducir en el pueblo, y mi padre era súper machista, pero en su época él, digamos que tenía esa inquietud porque su mujer pudiera hacer cosas que a lo mejor no estaban aceptadas por la sociedad, y él luchó un poco por ella. Mientras que no haya hombres con ese espíritu de, oye, que yo estoy cómodo, no, lucha tú por lo tuyo, pues es que tú no tienes ningún problema, ¿para qué vas a salir de donde estás? Estás súper cómodo. Entonces, el tener que luchar con las mujeres, que nos separamos, hacemos un país autónomo de mujeres, y ya cuando nos necesitéis, ya vendréis a buscarnos. Así no vamos a entendernos en la vida. O sea, si tenemos que llegar a un conflicto... No, pero la pregunta que has hecho está bien. ¿Cuántos hombres de aquí estarían dispuestos a renunciar a los privilegios y el modelo que tienen por ser hombre? ¿Cuántos de ellos habrían renunciado a su vida profesional para cuidar de sus hijos e hijas? ¿Puedo? Mira, yo a finales del año pasado, del curso pasado, hubo una serie de trabajos que se hicieron, lo presentaron los institutos de Tres Cantos, y uno de ellos era precisamente de la violencia de género. Y era curioso porque ellos hicieron un proyecto, era una película, si la pudiéramos rescatar hubiera sido muy bonita haberla presentado, en la que era un acoso por el WhatsApp. Y empezaron a hacer ellos, los niños, bueno, los chicos, eran chicos de unos 14, 15 años, no sabían exactamente determinados términos que usamos, que se usan en la terminología de violencia de género, pero al final salía como resumen lo que habían aprendido de hacer esa película. Yo creo que poco a poco, o sea, hemos pasado, nosotros pensábamos que con la educación igualitaria de hombres y mujeres juntos y todo esto, íbamos a dar un salto. Claramente no se ha hecho así, no ha sucedido así. Las mujeres han entrado en la universidad y en todos los sitios, pero ciertamente ha habido dentro de la educación movimientos dentro de las clases que los chicos, yo lo he visto por mi hijo, que en un colegio con chicas tenían unos movimientos extraños, que a mí no me gustaban y que yo le decía por qué lo hacía. Y yo te quería preguntar, ¿se sabe qué tipo de violencia hay en las clases entre chicos y chicas? Sí, se sabe. Sí, ¿qué tipo de violencia hay? Porque puede ser violencia sexual, puede ser violencia física de pegarle porque se encuentran más grandes y pegan al más pequeño, que puede ser. ¿Ese tipo de violencia has hecho algún estudio? ¿Pero me estás hablando de género o en general? De género en el colegio. De género, a ver, en cuanto a violencia física, que es como lo que todo el mundo piensa, ahí sucede menos. ¿Qué son las cosas que más suceden? Control, pues de los mensajes, de cómo visten, que eso también lo comentabas, que básicamente es eso, porque además las tecnologías son una herramienta que facilita mucho eso. ¿Y qué más? No solamente es lo que he dicho antes, no solamente en las parejas. Una cosa que sucede un montón es, por ejemplo, la difusión de imágenes. De imágenes. Violencia con claro matiz sexual. Sí. Que ese es la violencia. Pero no es la violencia, o sea, no es una violación. No. Que también habría que contemplar hasta qué punto, por ejemplo, las chicas son capaces de reconocer que su pareja las puede violar. Porque eso sucede. Sí, que te lo pueden contar o no te lo pueden contar. No que te lo cuenten, que se den cuenta. Un sexo no deseado es una violación. Que digas que no y no te hagan caso. Eso. O sea, que lo que se ha estudiado es el control de un elemento de la pareja, en este caso el hombre, con la mujer.
Se ha estudiado todo eso que presentaba al principio, se han estudiado distintos tipos de violencia y o sea, físicas, psicológicas, sexual, todo ello presencial a través de las TIC. Yo te digo lo que más sale. Pero es lo que... es que no sé si estabas... Sí, estaba, sí, lo que... Vamos a ver, en la violencia de género, cuando hay violencia de género en adultos, hay, además del control, hay problemas físicos, hay problemas de violencia sexual, hay problemas de desacreditación, hay un montón de cosas que también pueden ocurrir en la escuela. Ocurre. Y yo digo, ¿todo eso se ha visto o simplemente se ha dedicado a los empleos de los WhatsApp, las fotos? Todo se ha centrado en esa violencia, en ese tipo de violencia. Sí, hay distintos estudios que sí, en el que nosotros desarrollamos aquí, no dábamos tanto peso a esas distinciones porque estaba más relacionado con las tecnologías y entonces daban pie más a todo eso. Pero sí, y de hecho hay muchísimos testimonios de chicas que no es lo más común y muchas veces no se sabe. Pero sí que hay testimonios de chavalas muy jóvenes que han sufrido violencia física grave, violaciones por parte de sus novios. De hecho, me parece que hubo un Salvados que hablaba de esto hace unos meses y que hablaban bastante, alguna chica joven también. Hoy han sacado en la televisión, en el telediario, los rangos de violencia, o sea, la cantidad de mujeres que mueren por año en diversos países de Europa. Y una de las cosas que a mí me ha sorprendido, aunque ya lo sabía, lo sabía por otras cosas, es que en los países nórdicos ha subido tantísimo la violencia. Hay 150 mujeres muertas. Pero no es que haya subido. No, que ahora se oye, ahora se sabe. Y no es solo eso. En España, por ejemplo, el dato oficial, el dato que se cuenta, es el de mujeres que han sido parejas o exparejas. Que creo que ahora mismo el dato son 46, creo, algo así. Y ayer otra. Pero ¿qué pasa? Que no se están contabilizando todos los feminicidios que está habiendo que trascienden el ámbito de la pareja. Hoy han matado a un chaval de 17 años, ha matado a su madre. Sí. Y eso no cuenta como violencia de género. Y sin embargo sí que lo sería. O sea que el dato oficial de España y de países escandinavos puede variar y puede variar por el foco con el que se está contando. Si es que las estadísticas son así, no tienen ese problema. Muchas gracias. Bueno, perdona, yo quería hacer solamente una pregunta. Mínima. Yo no sé si se me ha escapado, pero no he visto nada de hablar sobre el lenguaje más sexista en la presentación, tan controvertido, pero no sé qué opinas y tal. Es una forma de educar en igualdad y que además incluso el gobierno lo había puesto en marcha en su momento. En las leyes, en todo, las cambiaban, había modificaciones precisamente para introducir ellas y ellos. En fin, estas y estos. Sí que lo contemplaba aquí como otras actuaciones que puede desarrollar el profesorado. No lo había detectado yo. Pero es cierto que, por ejemplo, en la universidad el papeleo está escrito masculino genérico. Y cuando pretendes que eso cambie porque sí, porque de hecho se supone que la universidad tiene el objetivo de utilizar el lenguaje inclusivo, igualdad, bla, 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 y luego cuando llegas realmente al papeleo, no está. Y de hecho ponen una nota a pie de página que pone: se utiliza el lenguaje, el masculino genérico,
por ser considerado el... por comodidad, y lo pone a pie de página y se quedan tan anchos. No por comodidad, por comodidad. A mí es que me parece un poco... Pero es muy en un documento que está hecho, que simplemente, y es el mismo que utilizas todo el rato, no te cuesta nada incluir una barra, nada, no te cuesta nada, no cuesta nada. Porque yo el año pasado estuve trabajando con unas cosas de convenios de prácticas y hubo una fundación que se negó a firmar un convenio por estar en masculino genérico cuando hicieron proposición para, por lo menos en el suyo, incluir el femenino, no femenino genérico, no, ambos. Hubo una de problemas y es un papel que simplemente cambia una palabra. A mí eso, llevado como se está llevando en muchos sitios, al final llegamos a miembros y miembros. O sea, a mí me parece... Bueno, el masculino genérico no... También hay que pensar que hay muchas palabras... Nos fijamos en el chocolate del rolo ahí. Hay muchas palabras que podríamos utilizar, que por ejemplo, en vez de alumnos y alumnas, alumnado. Y es genérico y es mucho más fácil. Y eso no se usa. Es una forma del cambio sutil de la sociedad, poco a poco. Poco a poco y en armonía. Lo que pasa es que hay mucha gente, y chicas también que piensan igual. Ay, ¿para qué? Si el masculino vale para todos. A mí hace poco incluso. Estupendo, escrito. Estupendo que hayamos tenido un debate tan participativo y que le queremos dar las gracias a Mara por su estupenda presentación y por haber llevado con esa tranquilidad las opiniones de todo el mundo, que cada uno tenemos lógicamente la nuestra. Gracias. Darte un pequeño recuerdo de tu paso por aquí. Gracias. Muchas gracias. A ver.